Lo primero de todo, gracias por quedaros al encuentro. Aquí tenemos a Juan Ceaceros, director de la compañía, Fernando Helado Hierro, Pablo Chávez Arrasimirá, sí. Majo Moreno, que es la ayudante de dirección y creadora de las audiovisuales, ¿cierto? Y Paola de Diego, que es la escenógrafa. Y yo soy María, que soy alumna en prácticas de dirección de la RESAC y bueno, que formo parte del programa pedagógico que tiene el CRN. Y bueno, ahora en cuanto os una Pablo, pues la idea es un poco que os podáis sentir libres de preguntar cosas al equipo sobre su proceso. Esta obra, ahí viene. Pablo Chávez. Estábamos esperando, Pablo. ¿Qué tal? Estaba ocupado. No, que un poco que os podáis sentir libres de preguntar. Esta obra se estrenó en el 2019, ¿cierto? Y ahora, bueno, pues os han invitado a venir aquí a la Sala de la Princesa y no sé si alguien se anima a arrancar con las preguntas. ¿Cómo es ahora? Ya lo contasteis en el pase de prensa, pero sobre todo, ¿cómo es ahora con tanta distancia desde el 19 hasta aquí y desde todo el tiempo pasado? ¿Cómo es vuestra mirada sobre el barrio, ¿no? Vosotros planteáis una historia que al final es la historia de todos porque todos tenemos como un pasado, ¿no? Que podemos perdonarlo o no, o que podemos tener una relación con él. ¿Cómo es la vuestra de ahora mismo, después de todo este...? Hombre, no sé, hay cosas que ahora al haberlas convertido en ficción y representarlas así y tal, pues cambias de signo ciertas cosas, ¿no? De repente le coges incluso cariño a ciertas cosas que antes a lo mejor mirabas de otra manera, ¿no? Sí, entonces... pero... más o menos igual. No sé, ¿Estás cansado? Estoy un poco cansado. No sé si alguien lo nota, pero estoy un poquito... Respira, muchacho. ¡El barrio! Sí, no sé. La verdad es que más o menos igual. No ha cambiado nada. No ha servido para nada. No ha servido para nada. No he aprendido No nada. hay obras sobre vuestro barrio, ¿no? Sí, tú, Pablo, a ver si está más elocuente. Pues tuve una prueba de fuego. La mirada, yo creo que sí ha cambiado mucho cuando empezamos a hacer la obra. Cuando te vas alejando de un sitio que te ha tocado tanto, o sea, como que yo creo que, por lo menos en mi caso, a medida que me iba alejando del barrio y tal, iban pasando los años, se me iban quedando menos recuerdos y realmente quedaban unos recuerdos más feos y los bonitos quedaban más por parte de mi familia, por parte de tal, y el barrio lo tenía yo mismo en mi interior muy juzgado. Después de la obra sí que ha habido como, para mí, una especie de entender que el barrio no es más que un barrio, no es más que un lugar, no es más que un conjunto de personas, es un espacio-tiempo ahí que está ahí y que forma parte de lo que yo soy ahora. Yo creo que sí ha servido mucho para reconciliarnos con el concepto que teníamos del barrio, porque en mi caso yo no tenía un recuerdo fantástico, tenía un recuerdo muy complejo. Y sí me ha servido para entender un poco o de repente verlo con mucho más cariño. A mí sí me ha servido. Sí, pero hay un libro de Vivian Gornick que se llama Apegos feroces, que habla de la relación con su madre, que tiene la relación con su madre, que es una madre con un carácter muy fuerte, también de un barrio judío y con unas costumbres judías muy fuertes, también muy represivas y tal, ¿no? Y hay algo interesante ahí porque desde la rabia y desde el cierto lugar del confrontar, también uno adquiere una energía y una especie de violencia reconducida hacia un sitio de fuerza, ¿no? Y yo creo que es más eso, más que decir ahora con nostalgia, tengo cariño, porque yo no tengo cariño. O sea, quiero decir, no, sí, a ciertas cosas sí, pero a otras cosas no. Otras cosas creo que no me identifico con ellas, pero hasta esas cosas que forman parte de uno, eso sí, esas cosas que forman parte de uno, con las que uno no le gustaría en cierta forma tener, pero que tienes como ser humano, pero desde la violencia hasta la rabia o impulsos que tenemos como humanos, atávicos que están ahí presentes, creo que si uno se engancha a ellos y los redescubre de otra manera, te da una fuerza para ir a otros sitios, te da energía para la vida en general. Y yo creo que eso pasa también
la rabia que te produce ese profesor al que no le vas a tener cariño. Yo no tengo cariño al tipo este, o sea, quiero decir. No voy a decir públicamente, no, esto... Estoy en directo, o sea, lo está viendo la gente de su casa, mi madre. Sí le tengo cierto cariño. Quiero matizar las palabras que acabo de decir. O sea, a ciertas cosas que hizo esta persona, no les tengo cariño. Entonces, pero bueno, eso también forma parte de lo que soy a estas alturas. Las cosas malas que me han pasado y las buenas. Y es como decir, No te cabrees. estoy enfadado, tengo mucha energía después de esta función y tengo que hablar así. No sé, que eso también esa violencia o esas cosas malas que te quedan, también uno las puede transformar en otra cosa que te hace ser tú, y eso también está bien. Eso es lo que quería decir. Yo, por ejemplo, o sea, no con respecto al barrio, pero sí con el hecho de nosotros, para construir la función, la pregunta está en la función, ¿no? Que has venido a buscar los remedios, ¿no? O sea, que estás buscando en el barrio, ¿no? Después de 2 años, desde que esa pregunta se destiló en el trabajo que habéis visto y cómo eso se configura, ¿no? Ahora lo interesante es volver a encontrarnos ya no con la relación abierta del barrio, sino con el espectáculo que contiene esa pregunta y esos materiales, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se nota pues los 2 años que han pasado, ¿no? De repente es como, hostia, volver a entrar en estos mundos que estaban ahí. Y, o sea, porque de alguna manera cuando uno... o sea, siempre vas a tener una relación toda tu vida con esos lugares de referencia, ya sean espacios o personas o no sé cuánto, ¿no? Siempre va a estar anclado, ¿no? Y este espectáculo se hizo en un momento concreto del tiempo y se creó de esa manera concreta, ¿no? A lo mejor dentro de 20 años podríamos volver a hacer la misma obra sin tocar nada y estaría la misma pregunta pero con una relación diferente, ¿no? Y eso es algo con lo que sí que trabajamos, con el hecho de que eso que está condensado ahí, a medida que uno se aleja de la infancia, que le van pasando otras cosas, ¿no? Pues claro que cambia la perspectiva, pero la pregunta sigue siendo un poco la misma, ¿no? Yo escucho cosas en la función ahora que suenan ligeramente distintas a hace un par de años, pero no porque haya cambiado la relación que tiene con el barrio, sino porque ha cambiado la relación artística con la pregunta que generó el material que hemos visto hoy. Vale, esto al final es un proceso de autoficción, pero que hay mucho de imaginación, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo es para vosotros, al final, la dirección de Juan lo lleva por el lado que él más o menos decide, ¿no? ¿Cómo es para vosotros enfrentar esa cosa que es tan personal y decir, la confío plenamente en la escena en la escenografía de Paola, en el montaje de Juan, y decir, a ver, haz con esto algo, ¿no? Eso es verdad que eso es delicado, sí, claro. Eso hay mucha confianza, tenemos mucha confianza. En este caso Pablo y Juan no se conocían tanto, pero yo aquí hice un poco de casamentero y junté a estos dos amigos. Y yo con Juan pues tengo mucha confianza de haber trabajado mucho juntos. Entonces lo que había más entre nosotros era el vínculo de los entrenamientos, de la forma de concebir el teatro, la amistad, la mirada sobre el teatro en sí, y teníamos que llevarle al barrio a Juan y que viera... y eso, pues sí, o sea, ahora que estoy en un momento muy cansado y muy sincero, pues hubo conflictos, claro. Fue una relación creativa de tensión ahí interesante. Vamos a decir públicamente, en realidad nos llevamos muy mal. No, o sea, hemos conseguido salir hacia adelante, hemos conseguido hacer esto porque nos llevamos bien, precisamente, porque nos queremos. Si no, seguramente no lo hubiéramos podido. Esa es la cosa, que porque te quieres y porque eres tu amigo y no sé qué, puedes llevar hacia adelante esas peleas creativas, o esos conflictos creativos que al final inevitablemente surgen. Y además, claro, yo efectivamente como escribiendo el texto, digamos, teniendo esa responsabilidad del texto y actuando, y yo como actor, que además metido en algo muy personal, soy muy impulsivo, pues sí, teníamos ahí... ¡Esto no es así! ¡Tal, no sé qué así! Sí, teníamos... Pero bueno, al final eso es lo que para mí ha forjado algo tan... que no férreo, ¿no? Que no puede ser de otra manera, porque
porque lo hemos peleado palmo a palmo, realmente. O sea, no, así no, no, así, no, así, venga, venga. Y no podría hacerse si no fuésemos amigos, y si no hubiese una confianza increíble, y si no hubiese esa confianza hasta para, disintiendo, confiar y decir, vale, venga, pues cedo. Total. Sí, la verdad que, o sea, ha habido muchos momentos de placer de Juan y Majo y Paola observar lo que le íbamos mostrando de nuestra vida, y de disfrute, de diversión, de reírnos, de jugarlo, y otros momentos de nosotros mismos decir, un momento, espera, esto no puede ir por aquí, esto, mi abuela no era así, o esto no quiero decirlo de tal, porque claro, es que cuando te enfrentas a un proceso así, no te das cuenta de lo delicado que es el material, claro, incluso, o sea, de tú mismo te replanteas la función del teatro, la función de esta creación, de decir, claro, esto se está ficcionando, hasta dónde puedo permitirme, hasta dónde quiero permitirme contar, o hasta dónde quiero permitirme ficcionar, porque yo a lo mejor, mi hermana cuando yo la presento no era para nada así, yo no sabía, no me salía mi hermana, entonces a mi hermana he dicho, Teresa, no vas a ser igual que sales en la obra, porque es que no hay manera, o sea, la saco como si fuese realmente, pues, imbécil, ¿no? En plan, ¡ah, Pablo! Y mi hermana era así, mi hermana es la persona más inteligente del mundo. Y entonces es como que hay mucho material ultra sensible, y como actor es muy difícil de repente meterte a interpretarte a ti, a tu familia, a tus amigos, a todo eso, y yo a lo suyo, porque yo con Fer también he tenido muchas movidas de decir, tío, mi abuela no era un terrorista, o de repente mi abuela, y yo decía, no, pero claro, también yo cedía de decir que lo que él cree, como él crea, lo que él haga de mi abuela, también vale, porque esto es teatro, y entonces eso es lo alucinante. Y siempre, Juan, ha habido como un respeto exagerado, o sea, extremo, un respeto alucinante, que yo, o sea, de no intentar llevarlo hacia ningún sitio donde nosotros no quisiéramos, y ningún sitio que no tuviera sentido. O sea, había un respeto de la comodidad absoluta, y eso ha hecho que nosotros sigamos vomitando material y vomitando cosas, no sé qué, porque lo ha cuidado, y el Majo igual, y Paola igual, han escuchado todo lo que íbamos diciendo, lo han respetado, lo han ido transformando, lo han ido cuidando. Una barbaridad, pero una barbaridad. O sea, yo he trabajado con otros directores, no voy a decir los nombres porque están aquí presentes algunos. Que no tenían y eso es lo elogio de Juan, muy bien, lo ha hecho, o sea, que no tenían esa mano para tratarlo de esa manera, de estar tan cómodo y no darte cuenta que el material se estaba utilizando porque era un juego y porque era un disfrute. Entonces he de decir que eso a favor de Juan, y ellas dos son también estupendas. No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta que queráis hacerles. Carlitos. Bueno, enhorabuena, gracias por vuestro trabajo, por lo que hemos visto. A mí especialmente me ha gustado mucho la parte ya más lisérgica hacia el vuelo final, que se aproxima mucho a las grandes preguntas que lanzáis, que lo que a mí me ha parecido, vamos. Y tengo una pregunta así como personal, que es, ¿hace cuántos conocéis realmente vosotros? Cuando tengo 5 años. Con 5 años, más o menos 25 años. Sí, 27. Tenemos 32. Un cuarto de siglo. Y en algún momento de ese proceso de adolescencia soñasteis que estaríais los dos haciendo esto aquí en el Centro Dramático Nacional. Que no te lo imaginas. Yo creo que no nos imaginábamos o sea, no pensábamos ni siquiera que íbamos a vivir o a ser actores, porque en nuestro barrio era una cosa... O sea, no es una conversación de adolescencia que vosotros hubieseis tenido en un momento, ¿no? Que va, si yo... De no remedio, ¿no? Hasta que me vine a Madrid a estudiar en la RESAD, yo me acuerdo, tuvimos una conversación, esto sí, ¿verdad? Con nuestra amiga Clara, que sale en una foto al principio. ¿Está ahí? Sí, ahí está Clara. Es muy buena persona y muy simpática también. Llegando en un chino en el barrio, que Pablo un día dijo que estaba como en crisis con su vida, no sé qué, y dijo, yo o me voy a un año a Chile o algo así, sí, porque... o me meto a estudiar arte dramático. Pero sí, vamos a hacer una escena con eso. Sí. O sea, eso fue... Sí. Y entonces yo dije, ¿que tú te vas a meter a arte dramático? Entonces de repente dije, no, yo me voy a meter a arte dramático. Y entonces al año siguiente me vine a la RESAD. Pero eso con 20 años estaba estudiando comunicación audiovisual, que ya hacer comunicación audiovisual había sido un salto, porque yo iba a estudiar ingeniería. Yo hice
yo hice bachillerato de ciencias, iba a hacer ingeniería y entonces de repente a último momento dije no, otra cosa. Y me metí en comunicación audiovisual y de comunicación audiovisual conseguí ya saltar a arte dramático, pero sí, no, yo hasta los 20 años que me vine, 21 años, no... O sea, yo a mí lo que me pasaba en ese restaurante, en esa cena, era que yo quería salir del armario de alguna manera y tener relaciones con hombres, pero claro, está aquí. Como ya he contado toda mi vida, me da igual, ¿sabes? Y yo estaba agobiadísimo, es decir, ¿cómo salgo de Sevilla? O sea, ¿qué hago? Porque yo no podía ir a estudiar arquitectura a Madrid de repente, si tenía arquitectura y tal. Y a mí me encantaba el teatro y digo, claro, arte dramático, si estudio arte dramático en Madrid, que me encanta el teatro, pues es un motivo tal, y si no me voy a Chile, ya sabes qué pasa en Chile, nadie se entera. Y al final, pues ese año conocí a un chico, me enamoré y tal, y dije, arte dramático, me quedé en Sevilla, vamos, y con el tiempo él estuvo todos los años, como mientras él estudiaba arte dramático y yo terminaba arquitectura, insistiendo, cada vez que hablamos por teléfono, Pablo, tú te tienes que venir, Pablo, porque él y yo, como hemos contado, hacíamos teatro en el cole. Y hacíamos muchas, para los festivales del colegio y eso, hacíamos como piezas de sketches, pues, tipo Monty Python o Hermanos Más o yo que sé, qué cosas extrañas, o algo así, típico, yo que sé, y hacíamos muchos sketches y hacíamos muchas obras de teatro. Entonces, o sea, sí que había como algo de imaginarnos, en plan de te imaginas que algún día hacemos un teatro tal, pero no te lo planteabas ni de coña, o sea, ni de coña. Al final, eso, él estuvo todos los 4 años que estuve estudiando la RSA, todo el tiempo diciendo, Pablo, dejas arquitectura, tienes que dejarlo, tienes que venirte aquí. Al final me convenció, desgraciadamente, y ahora he arruinado mi vida, porque podría haber triunfado. No me lo imaginaba, vamos, para nada. Yo tengo una pregunta. Has dicho, Juan, que había estado a punto de hacer una escena con eso que pasó en ese restaurante y tal. ¿Eso significa que no había un texto acabado a la hora de poneros tanto en escenografía como en dirección, como todo? ¿Ha ido todo a la vez? Yo escribí algunas cosas, algunas escenas, muchos de los textos que se proyectan los escribí el verano antes de que nos reuniéramos, algunas escenas, la escena de la flamenca, varias de las escenas estaban escritas, pero esas escenas cambiaron durante el proceso de ensayos y otras que no existían las escribí durante el proceso en el que íbamos creándolo, otras surgieron de improvisaciones que después convertí en textos y no sé qué, o sea, hubo de todo, hubo cosas que estaban escritas antes, pero la mayoría, digamos, y la forma en que la obra se fue armando y estructurando fue pasando durante el proceso de ensayo. O sea, ahí se fue enriqueciendo, armando, tomando el orden, la forma, sí, y eso fuimos haciéndolo en escena. Vale, eso es una de las cosas que a mí me acercan a la dirección, porque yo soy fundamentalmente actor y me acerco a la dirección para tener procesos de creación de una determinada manera, y en ese sentido por ahí hemos coincidido en muchas cosas, Fernando y yo. Esto no es una puesta en escena de un texto, esto es un proceso de creación, que es una creación, podemos llamarla, la llamamos co-creaciones o creaciones colaborativas o como queréis llamarlas, ¿no? Y eso significa que el proceso se hace de manera sintética. La puesta en escena, el texto, el espacio, toda la conceptualización se hace a la vez. Entonces, eso tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes y, sobre todo, desde mi punto de vista, afecta de manera radical al producto final y la relación de tanto ellos como los que estamos fuera con eso que está pasando ahí. Porque cuando te metes realmente a crear, aunque tengas cosas, tú no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, en ese viaje te vas encontrando con la función. Nosotros nos encontramos con la función y por eso se reescribían cosas. O sea, en ese proceso, cada uno tiene una responsabilidad. Fernando es el responsable del texto, yo soy el responsable desde fuera. Majo es la responsable de que todo eso me encaje. Paola del espacio, o sea, quiero decir, creamos una serie de responsabilidades y nos vamos ocupando de eso. Por eso, lo que se refería a hacer también de ese diálogo, a veces a través de la fricción o el desacuerdo o tal, o sea, exige mucha comunicación y a veces la comunicación es vehemente, ¿no? Es a través del desacuerdo, ¿no? Precisamente porque lo que haces es ponerte en relación con algo, ¿no? Yo no creo y
y de alguna manera el espectáculo es como, mira, una declaración de intenciones. Yo no creo que la autoría del teatro tenga que estar en manos de un solo cerebro, de un autor o de un director o de tal. Creo que eso es bastante, bueno, es una manera de hacer el teatro, ¿no? Y cada uno, vamos, yo tengo una opinión con respecto a eso, pero creo que se puede hacer de otra forma y que esa otra forma interviene en ese resultado final. Es más complicado, por ejemplo, en determinados procesos, producciones, mejor dicho, en los que hay muchísimo dinero en juego, no puedes especular con eso. O sea, tú no puedes hacer una ópera y buscar a ver qué sale, porque en una ópera hay un presupuesto de €500.000 y la escenografía tiene que estar antes de qué tal. O sea, no puedes investigar de esa manera, ¿no? En este tipo de formatos sí que nos podemos permitir ir en contra, o sea, estar como al filo de no saber muy bien qué es lo que tenemos hasta que ya es prácticamente irremediable, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cosas que son muy, muy constructivas, o sea, cómo llegamos a que esto tenga esa forma, pues, o tenga la forma del texto, tenemos que ir navegándolo, ¿no? Y eso, pues, es un ejercicio de riesgo muy fuerte, y claro, y genera miedo, genera resistencia, ¿no? La cuestión de un momento en el que, decía Pablo, ¿no? Y lo pensaba, o sea, esto le va a interesar a alguien, ¿qué demonios estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque además es una cosa que la construimos de manera muy fragmentada, ¿no? Esto por aquí, esto por allá, y luego hubo un momento en el que vamos a juntar todo esto a ver qué es lo que tenemos. Y eso que tenemos, yo de repente empezamos a juntar piezas y desde fuera, y lo hablábamos y tal, yo les decía, ostras, esto es muy interesante, pero estábamos como si estuviéramos literalmente en un laboratorio analizando una serie de elementos. ¿Qué pasa si mezclamos esto con esto y esto pasa aquí? Ah, fíjate, y tenemos esta otra escena, pues esto conecta. Y luego él se sienta, hostia, pues que en el texto he encontrado que fíjate esta escena cómo está enganchando aquí. Entonces íbamos como atacando desde varios frentes el asunto, ¿no? Y yo creo que, bueno, que se pueden conseguir cosas así. Tampoco es que sea especialmente, no sé, especial el trabajar así, pero sí que se ofrece otras posibilidades. Vale, yo con esto también tengo, me imagino que es un poco duda general, ¿no? Por ejemplo, vuestras familias a la hora de ser retratadas, ¿qué opinan ellos? Quiero decir, entiendo que en el momento que tú lo pones en el teatro adquiere otro nivel, otra categoría de todos sabemos, eso no es mi padre obligatoriamente, pero siempre hay una parte, ¿no? Que cogéis y que además habréis quitado muchísimo, lo que él ha dicho. Había una escena de todas esas cosas que habéis tenido que ir quitando, incluso por tabú, ¿no? De cómo voy a hacerle esto a mi tío Pepe, ¿no? Tengo un tío que se llama Pepe. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es esa, ¿no? Esa manera de que ellos se ven reflejados ahí? Tenéis la escena de la abuela, ¿no? Que es como, no te preocupes, pues ya eres tú. Sí, y eso, pues un poco, ¿no? La idea de cómo lo reciben ellos, cómo los habéis visto. Pues mi familia no sabe nada, así que si podéis no subir vídeos de la obra a internet, por favor, ni nada, vamos, que no lo saben todavía. No, sí lo saben. Bueno, voy a dejar de decir tonterías porque estoy cagándolo muchísimo. Mi familia lo ha visto y le gustó muchísimo, lloraron mucho. Mi padre sí que reaccionó diferente. Que mi padre es súper pudoroso y súper vergonzoso. Y el día que vino se levantó todo el público porque lo hicimos estupendamente, la gente estaba encantada y mi padre se quedó sentado. Y por lo visto me contó mi madre que le hizo ¡Manolo! Se levantó, aplaudió. Y cuando salí dijo, papá, ¿qué te ha parecido tal? Y me dijo, pues me he sentido expuesto porque estaba mi mujer, mi madre, porque su madre es la abuela que sale aquí, mi madre, mi abuela, mi hermano, mis hijos, pero enhorabuena porque qué valiente eres, tal y cual. Entonces, al final, como siempre está tratado de cariño, yo creo que es que todo, incluso María Conradi que sale, que colaboró con nosotros, teníamos miedo de decir cómo se lo va a tomar, porque es que lo pueden leer de mil maneras. Eso, y de repente María estaba encantada, toda la gente del cole estaba encantada, que ha venido a verlo, nuestra familia, no sé, tu padre cómo reaccionó.
Sí, mi padre estaba bastante en shock, pero... O sea, bueno, en shock no sé, estaba como... Se puso a grabar en un momento determinado con el teléfono, yo creo que para tratar de taparse y dejar de como ver otra cosa, ¿sabes? Estaba como grabándolo, fue muy gracioso. Pero sí, no sé, mis padres se lo tomaron como no sé cómo se lo tomaron, como si hubiesen visto otra cosa, como bueno, pues vamos a hablar de otra cosa, ya hemos visto la obra, bueno, vamos a algo así. Fue un poco, sí, no sé muy bien cómo lo reciben mis padres. O sea, yo creo que al final, en el fondo, todo lo que sale aquí, todo lo que aquí aparece, en algún momento lo hemos hablado con nuestros padres, lo hemos hablado con nuestros hermanos, bueno, en algún momento, en muchos momentos. O sea, yo no digo aquí nada que me avergüence o que no haya hablado ya con mi familia, con mis amigos, con no sé qué, o con la gente. Entonces, al final, a medida que íbamos haciendo la obra, sí que era fuerte ponerle un altavoz a todo eso, daba como impacto. Pero una vez lo hacías y veías que la gente lo recibía, cómo lo recibía, desde la comedia, todo eso, claro, es que no hay manera de tomárselo mal ni nada. Lo único, pues cuando lo de tu padre conmigo en el sueño ese. Eso ha sido lo más peliagudo pero aparte eso ya... El resto que saludaste al padre el día que vino, ¿no? Dice así. No, o sea, el resto todo el mundo se lo ha tomado muy bien. ¿No? Todo el mundo ha reaccionado muy bien, mucho, nadie se ha molestado, nadie, absolutamente nadie. Y de todas formas creo que hay un grado de elaboración con respecto a la realidad ya muy fuerte. Y que además, yo creo que eso es lo que nos conmueve a todos, porque Marejo y yo somos de Úbeda, no somos de Sevilla, somos de Jaén, pero yo creo que entendemos perfectamente. Yo tengo una relación como paralela con Marejo, de hecho, por eso dije, vente a hacer esto. Marejo y yo empezamos a hacer teatro en el instituto también. Vamos a clase y tal. Y todos los arquetipos sociales andaluces, todo el imaginario religioso de fiesta, de Semana Santa, de Nochebuenas, de la feria, todo ese universo que es el que se despliega aquí, está no es que esté bebiendo directamente de su vida, sino que estamos jugando con ese imaginario que compartimos, ¿no? Y la figura de la abuela, la figura de la madre, del padre, de los primeros amores, del tabernero del barrio, del profesor, no sé cuánto, todo eso, a pesar de tener ese cordón umbilical en su propia historia, pero está reelaborados, son casi como arquetipos de alguna manera, ¿no? Que eso yo creo que es lo... O sea, incluso con la especificidad de la abuela Falina en el cielo, yo creo que mi abuela se murió en el proceso de los remedios en ese periodo del 19, ¿no? Y había algo de... que es nuestra abuela, de alguna manera, ¿no? O sea, todo ese reflejo, y yo creo que ahí es donde está un poco la clave del asunto, cómo somos capaces y ahí es donde estaba puesta nuestra atención, ¿no? De coger lo específico, lo local, lo concreto, lo que conocemos de manera profunda, dialogar con eso para ser capaces de saltar a otro sitio, ¿no? Yo creo que, como dice Sergio Blanco, que es uno de los que practica mucho esta cuestión de la autoficción, ¿no? Ponernos a nosotros mismos, o Faulkner lo hacía también con el tema, con la escritura, ¿no? O sea, ese es un señor que no salió de los 30 kilómetros cuadrados que tenía su granja. Solo puedo escribir de aquello que conozco profundamente. Y eso puede pegar un salto hacia otra cosa, ¿no? Sergio dice que, exactamente, yo hablo de mí mismo en profundidad para tratar de llegarle al otro y para tratar de entender a través de esa dialéctica lo que me rodea. No es un ejercicio en ningún caso narcisista o en torno al yo, ¿no? Es una de las cuestiones aquí, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo tengo la pregunta, sobre todo para vosotros, que planteáis si lo tenéis todo, si os habéis encontrado al final, en algún momento. Supongo que nos la preguntamos todos en nuestra cosa interna, pero si a través de como revisar todas estas anécdotas, toda esta historia, habéis descubierto que sí, que tenéis a vuestra madre, a vuestra abuela, a que da igual que la abuela de uno sea el otro, porque lo que él decía, ¿no? Son todas nuestras abuelas. ¿Lo habéis encontrado como para sanar todas esas cosas o disfrutarlas desde otro lado?
conectando con lo que estaba justo diciendo Juan, claro, es muy curioso, que decía que él veía a partir de un cierto momento a su abuela, ¿no?, en esa escena, y yo estoy haciendo de la abuela de Pablo, y en realidad yo lo estoy haciendo desde mi abuela. Eso es lo gracioso. Yo estoy pensando, cuando lo hago, pienso en mi abuela, que también ha muerto, como murió durante el proceso después de los remedios, ¿no? Y algo de lo que engancho es con ella. Entonces es curioso como esas transferencias, ¿no?, que al final suceden. Creo que sí que hay algo interesante en este ejercicio de ver qué hay en el cuerpo, de ver si en el cuerpo está... Porque uno se descubre a veces, ¿no?, haciendo un gesto de su padre o de su madre, o con una entonación que es propia de, pues eso, de tu madre, de tu abuela, de tu abuelo, o incluso el hecho de redescubrir y de investigar, como en un laboratorio, la manera en que entona tu abuelo. De repente hay una riqueza ahí muy fuerte, ¿no?, de cosas que encuentras, de una expresividad propia, ¿no? Y también en esta pregunta sobre la identidad, que al final uno se hace aquí, sobre quién es uno, creo que la posibilidad de ser esa gente, la posibilidad de pensarse como que si yo he estado en contacto con esta gente, puedo tener también pues estas virtudes, o esta forma de hacer, o este carácter que a veces tenía mi abuelo, conectarte con eso, o mi abuela, te hace crecer, te hace expandirte un poco, ¿no? Creo que el teatro, que es muy importante en esta función, y fue muy importante para nosotros, que lo hablábamos esta mañana, es un sitio en el que uno se expone ante la mirada de los demás para tratar de hacerles creer que uno puede ser otras cosas distintas, ¿no? Y en un momento, siendo nosotros, y bueno, hablo por mí, siendo yo un chico súper inseguro, en un barrio en el que sentía que no encajaba, encerrado en mí mismo, un espacio en el que uno puede creer que puede ser otras cosas, es un espacio muy importante. Y creo que el teatro te deja esa memoria y esa huella, ¿no? Decir, bueno, los demás han creído que yo puedo ser esto, con lo cual quizás en la vida puedo llegar a serlo también. Y entonces conectar ese espacio, con el espacio de lo propio, de la familia, te hace como abrirte, y por eso el tema de las raíces, en tu árbol genealógico, ¿no? Es como si algo dentro de ti dijeras, amplío mi espectro en todo lo que soy. Puedo tener la ternura de mi tía, o puedo tener ¿por qué no? Cuando a lo mejor yo de mí mismo me estoy diciendo que soy esto tan cerrado, esto tan pequeño, ¿no? Creo que en ese sentido sí que algo bueno trae. No lo tenemos en la boca. Que lo habla muy bien. A mí, cuando, por ejemplo, las entrevistas de las madres, cuando se hacen las madres, que cada uno hace de su madre, eso vino de un ejercicio que hicimos, que duró 1 hora, o sea, hicimos un monólogo de mi madre concretamente. Me hicieron una entrevista y me dijo Fernando, reencarna a tu madre como si fueras tu madre, concentrado, me da igual, un ejercicio donde yo hablaba desde mi madre. Y yo ahí flipé muchísimo de lo bien que lo hacía, no porque sea buen actor, que también, no, sino de lo igual que soy que de mi madre. O sea, yo intentaba hacer de mi madre, era imposible, pero de repente decía, ostras, qué cómodo estoy haciendo de mi madre, porque es que de repente encontré a mi madre en mí, estaba súper, y no me había dado cuenta hasta ese momento de lo igual que soy de mi madre, porque claro, estaba con mi madre mucho tiempo, expresándome, todas las expresiones las tengo todas grabadas a fuego. Fue 1 hora, y cuando yo leía el texto que habíamos después transcrito, era alucinante, porque es que era mi madre. Yo escuchaba el audio que estaba grabado y era mi madre, era una pasada. Y al final sí que es verdad que más que para sanar, porque no sé si se sana algo o lo que sea, yo al final, yo creo que todos como que huimos mucho de esa cosa que nos condena de la familia, o de las raíces, o de la genética, o de lo que sea. Huimos mucho cuando en el fondo lo que hay que hacer es como, yo creo que sería más cómodo si de repente te encuentras con amabilidad con ellos. Yo de repente me gustó ser mi madre y antes lo odiaba. O sea, antes era como, no, por Dios, mamá, ¿por qué dices zapato en vez de zapato, tal? Entre otras cosas. Y no solo a nivel
genético, o sea, no solo era mi madre, sino que de repente la abuela de Roger o la mujer de no sé qué, o todo lo que aparecía en las circunstancias de mi infancia, iba quedando en mí, y darte cuenta de que eso viene de algún sitio te hace entenderte un poco y te hace estar cómodo o más que cómodo, la palabra sería tranquilo a lo mejor, de decir, de entenderte, de saber quién eres o de dónde vienes y de aceptarlo también. y de aceptarlo, no huir de eso, simplemente mirarlo con tranquilidad, tampoco aferrarte a eso y quedarte ahí, en plan, quiero ser igual que mi madre, sino pues reírte de que vienes de ese sitio, de vienes de esa manera, vienes de esas costumbres, de ese lugar, de esas circunstancias. Sí que lo que aporta, más que sanar nada, es una cierta tranquilidad de mirar hacia atrás. De repente yo como que miro hacia el pasado con más tranquilidad. Tampoco es que me haya colado la obra toda la vida y ahora soy una persona súper madura, pero sí que a mí sí me ha servido para eso, un poco. Entonces, viéndolo desde fuera es como, jolín, están jugando a... Vuelvo a todo esto y me doy el permiso y lo juego y no pasa nada y estoy en mi salón, ¿no? No sé si el espacio es como, le pregunto a Paola un poco de cómo es esto, ¿no? Es la casa del pasado de ellos, es la casa que sale en los vídeos. Te vas ahí un poco a darles un espacio donde ellos puedan jugar cómodos y seguros. La concepción del espacio realmente no sé cuándo empezó como a fraguarse, pero sí que el primer encuentro que tuve con los ensayos realmente, que sí que habíamos tenido algunas conversaciones previas Juan y yo sobre el proyecto, ya había algunos fragmentos ahí lanzados, ¿no? Entonces, con esos fragmentos que todavía tenían una estructura clara, que de hecho algunos de esos fragmentos luego se descartaron, otros se convirtieron y se fundieron, ¿no?, entre sí y se convirtieron en otras escenas. Yo me llevé una sensación de ese primer encuentro de un poco de gabinete de curiosidades, ¿no?, como de reunir todas esas extrañezas o todas esas peculiaridades, ¿no?, de ese pasado que para ellos era como muy local y muy concreto, pero que para mí, sin ser sevillana, sin ser andaluza y sin tener ese vínculo de tener un amigo o una amiga de la infancia o de la adolescencia, como es vuestro caso, ¿no?, de los cuatro, para mí era también muy reconocible de pronto llegar a entender lugares por los que yo había transitado y había pasado también en todo ese proceso, ¿no?, de infancia y también de adolescencia, de dónde estoy, cómo me relaciono con el entorno, cuál es mi entorno y por qué desde esto que se supone que yo tengo que pertenecer a una manera, ¿no?, una línea de pensamiento muy concreta, por qué yo pienso cosas que creo que son diferentes o por qué igual no son tan diferentes, pero por qué si yo lo digo y los demás no lo dicen, o no sé, como también en ese proceso de búsqueda me sentí muy reflejada. Entonces, lo que hice fue también hacer una recolección de ese gabinete de curiosidades de mi propia recolección, no solamente de la suya, ¿no? Entonces, entender un poco desde esos lugares tan comunes, a fin de cuentas, y tan universales, de una generación que sí que coincide con la mía, que creo que tiene mucho que ver con eso también, de ese momento como socio-histórico-cultural, ¿no?, concreto, peninsular también de alguna forma, creo, pues abordarlo desde ese lugar, ¿no?, en la concepción espacial. Entonces, ese gabinete de curiosidades luego fue desembocando también en una investigación sobre los retablos barrocos, que era una referencia que también estaba muy clara, ¿no?, por todo el tema de la Semana Santa, la religión y también de alguna manera cómo toda esa tradición y todo ese folclore que cada localidad tiene como diamante en bruto, ¿no?, o por lo menos para mí lo considero como un diamante en bruto a la hora de poder explorar y de investigar también esos lugares, de reconocer no solamente a nivel social, sino a nivel formal, cómo eso se traduce, ¿no?, en un lenguaje plástico, en el espacio y también en el vestuario, se puede trasladar a un plano plástico dentro del propio proceso. Entonces, ese fue un poco el punto de partida. De ahí esta cosa como del tríptico, ¿no?, que se abre también, que posibilita a un público, ¿no?, que abraza, ¿no?, al final a cualquiera que pase por ahí delante, ¿no?, y se quede un rato a escuchar, a ver y sentir y percibir todo esto que está ahí contenido. Y también de ahí nació como esta idea como de ese tríptico que está abierto pero que no está
como en plano, sino que hay algo como que te recoge, ¿no? Y que también está como sobredimensionado, aquí no, pero sí que en su nacimiento tenía como una dimensión mayor. Aquí hemos tenido que rescalar y hacer una adaptación espacial que ha sido como un proceso, ¿no? Como una etapa 2 de los remedios para mí, y dentro de la propuesta espacial. Pero sí que todo eso está contenido en el espacio, por eso también como esta idea de ver luego en esos fragmentos, ¿no? Qué sucedía y de qué manera podían dialogar los vídeos, ¿no? Toda la parte audiovisual que ha construido Majo, con el propio espacio, con la iluminación también en sí misma, cómo la iluminación podía transformar un espacio que de partida es un espacio único, que sí que tiene como cierta transformación por algunos movimientos escénicos, pero que son mínimos, ¿no? Que lo que es la instalación en sí misma y que es este espacio de juego que está desde un momento primero ya dado, tiene esa cabida, ¿no? Y tiene como todas esas posibilidades para poder jugar con ello, entendiendo que es como un paño, como parte también como de un decorado, ¿no? Que forma parte de todas esas casas que yo creo que de alguna forma tenemos todos como retratados o como grabados a fuego en la cabeza, ¿no? Sean esas casas de las abuelas o de tías abuelas o de tíos o de primos o de casas de padres de amigos de la infancia, ¿no? Que eran eso, más un decorado que una casa en sí misma. O sea, yo recuerdo visitar casas en las que había salones que no se podían pisar, ¿no? Sí. Que te abrían la puerta y te enseñaban como la visita, ¿no? Y de pronto, y esta es la sala. Y esta es la sala que nadie nunca toca, ¿no? Con los mejores muebles, con todo preparado, con los marcos de fotos, los recuerdos de las comuniones, de las bodas, de no sé qué, todo ahí como colocadito, como si fuera un museo, pero que nunca nadie ve, que nunca nadie toca y que nadie disfruta, ¿no? Y como la mejor vajilla, la mejor cristalería, ¿no? Y todo está ahí como en un espacio que es intacto, ¿no? Y que de alguna manera cuando esas casas se desarman también permanece. ¿Y qué haces con todo eso? Si ya no tiene ese significado y dejó de tenerlo en el momento en que se colocó ahí, ¿no? O sea, que toda esta parte también de un poco como de museo, ¿no? De museo histórico, también estaba ahí como contenido dentro de la propia propuesta espacial. Creo que como última pregunta, ¿lo vais a llevar a los remedios? Después del CDN, quiere decir, pasado el María Guerrero, está preparada la cosa, ¿no? Para ver qué pasa en Sevilla. Sí, claro. Sí. Claro, es decir, hay dos opciones. Que nos sacrifiquen públicamente allí en la maestranza o que nos saquen volando. O sea, no va a tener término medio, va a ser estupendo. Yo creo que es necesario que se hacer esto en Sevilla. Claro. Hay que pasar por ahí. Claro. Sí, iremos. Es muy posible que en noviembre. Yo creo que hay muchas ganas también allí de que se vea. Claro. Si no, al final toda esta gente que sacáis, la mayoría me imagino que seguirán allí incluso. Claro, sí, todos. No sé. Algunos muertos, pues, mi abuela, pero el resto sí, está todo allí. Así que... Yo quería preguntar una última cosa. Sí. La parte final, la parte lisérgica que decías tú, ese éxtasis que de repente me interesaría saber cómo lo habéis trabajado. ¿Hay algún tipo de coreografía? Porque, todo lo contrario. Aparte de que tenéis que acabar los dos Pero la idea es como un via crucis, ¿no? Es como una especie de... Es una pasión, claro, y un despoje y una resurrección. Sí, o sea, lo interesante es, hay una estructura y hay una serie de cosas por las que ellos van pasando, pero sí que la obra despliega como un abanico de géneros, digamos, ¿no? Y ese último tramo, de alguna manera, que está muy puesto en un lenguaje más físico, más donde lo que se está contando no es solamente una coreografía ahora, el momento del baile, no, se está contando algo que forma parte de la narrativa de lo que estamos tratando de expresar, pero a través del cuerpo, ¿no? Directamente. No para baile, sino si estaba de alguna manera... Sí. ¿Coreografiado o no? Sí, a eso me refiero, o sea, pero quiero decir que claro que es en un sentido es una partitura, claro, van pasando
primero viene la misa, luego viene no sé cuánto y tal, y cada día lo que quería decir es que, no sé, o sea, a pesar de que hay cosas que repiten, pero están poniéndolo hoy, aquí, ahora. Tiene un punto de un poco de evento, de performance que ocurre aquí, de casi de improvisación, aunque hay una estructura con la que dialogan, pero... Hay un viaje, ¿no? De alguna manera hay un recorrido. Sí, sí. Que puede ser, lo que entiendo es que es variable, que ese recorrido es difícil. Las imágenes, hay como un puente, una serie de boyas que son fijas, y cómo vas de una a otra, a veces hay cierta variación. Ellos a lo mejor os podrían decir Sí. más, ¿no? Sí, es eso. Hay como lugares a los que te vas agarrando y luego hay zonas de improvisación en medio. O sea, bueno, en el final es eso todo. Hay otras cosas que sí son que sí repetimos siempre igual. Sí, sí. Eso es lo que es la improvisación es más el cómo llegar a ese sitio, pero como que siempre, o sea, de una función a otra no cambia. Hay que llegar hasta ella. Claro, no cambia de una función a otra, cambia lo que a lo mejor el movimiento, pero no cambia el significado de una función a La otra. verdad es que el efecto, no sé cómo lo vivís vosotros, porque también tiene que ser muy interesante esa parte. El efecto para el público aparte es brutal, es hipnótico, es emocionante, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Hay algún tipo de conciencia de lo que estoy haciendo en este momento? Hay algo... ¿Es pura organicidad? Pues hay algo que pasa después de la función de 2 horas. Hay un momento en el que uno pierde ya el control. Yo pierdo el control. O sea, hay un momento en el que, y eso es interesante porque hay algo que nosotros nos reímos, porque te dice siempre que, y un momento hicimos la broma, que si nos pusiéramos unas pelucas, bueno, es que tampoco sé si vais a saber quiénes son, seríamos los de esta gente de Grotowski, que son... o sea, hay un punto en el que llegamos ahí a Sí, estas de movidas de esta teatro. gente entrenaban con taparrabos, así, Claro, pero eso... En los años 70 se tiraban Nosotros amigos de los 2 70. horas moviéndose, buscando cosas, ¿no? Y es fantástico, o sea, nosotros venimos Nos un poco encanta de ese eso, mundo, sí, nos claro. encanta. Pero que hay algo de eso, de ese nivel. Grotowski, esta gente hablaba del actor santo, justo, fíjate. De llegar a un nivel de casi de sacrificio, ¿no? De poder hacer. Y hay algo de lo físico que te saca de ti mismo, hay una especie de pequeño éxtasis ahí al final, en el que sí, ya a veces entras, no siempre pasa, pero a veces entras en niveles en los que realmente hay como un placer de haber roto ya físicamente todo y estar ahí metido en no sabes qué estás haciendo, un poco en trance. Aquí te quedaba para eso, porque yo había un momento en que he pensado, lo he trasladado a mi ser y como experiencia, y he dicho, esto tiene que molar, y luego he dicho, quiero todas las cervicales. Sí, estamos bastante lesionados, ¿eh? Estoy bastante jodido y bastante parte del cuerpo, pero se haría igual, quiero decir, se haría a lo mejor... No, pero quiero decir que a lo mejor el movimiento sería más pequeño, sería tal, pero no se trata de un movimiento específico, sino de una pauta de trabajo, ¿no? Un poco estos ejercicios que hace, no sé si conocéis, bueno, Pablo Mesías es un dramaturgo, un autor y un director, que Fernando y bueno, todos tenemos mucha relación con él, y hay algo de dejarse mover por aquello que se está moviendo mientras me muevo, ¿no? En relación a eso que escucho, o a eso que al propio movimiento, ¿no? Cómo el propio movimiento me puede llevar a lo siguiente y encontrar ahí cualidades de movimiento, imágenes que vienen asociadas a eso, ¿no? Es una cosa bastante interior que no tiene por qué traducirse en un movimiento físico que está definido, sino que ese movimiento me genera una suerte de cualidad, lo escucho, de estado, ¿no? Y trabajamos un poco con eso, ¿no? Solamente, por eso también escuchar a María Callas o escuchar a la Traviata, de repente hay algo tan, ¿no? Hablamos las plumas, hay plumas, ligeros, el cuerpo, luego se repite, o sea, utilizamos como imágenes, cualidades, imágenes, que se ponen en presente. Y hoy, a lo mejor ellos por mañana están más cansados y están un poco más pesados y el cuerpo no se mueve igual. De hecho, hoy estaban bastante al principio, ¿no? Y otros días, el sábado, estaban como, venga, ¿no? O sea, depende del día, claro. Bueno, pues muchas gracias por quedaros y a vosotros y espero que sea un éxito, lo llevéis donde lo llevéis todos. Muchas gracias a ti.